Hola, soy Rosario Castañón y soy profesora titular del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Hoy vengo a contaros Lee Música, que es una nueva metodología muy innovadora para introducir el lenguaje musical en edades tempranas de 3 a 5 años en el segundo ciclo de educación infantil en las escuelas. Esta metodología tiene unas características básicas sobre las que luego vamos a trabajar y son las que crean todos los fundamentos para desarrollar la metodología. La primera de ellas y más importante es trabajar la música como un lenguaje más. Esto es lo que contempla en sí la legislación española en el segundo ciclo de educación infantil, aunque luego no lo desarrolla de esta manera. Como un lenguaje más, exactamente igual que lo hacemos con los números, con el lenguaje matemático o con el lenguaje plástico, con el lenguaje oral. La segunda gran característica es que tiene una progresión de contenidos muy determinada. Empezamos trabajando dicotomías, solo 2 elementos, oposiciones en 2 elementos, para luego ir añadiendo poco a poco cada vez un contenido a mayores. Eso hace que el aprendizaje sea muy progresivo en los niños. La tercera gran cuestión es favorecer el aprendizaje por descubrimiento, a diferencia de cómo solemos aprender la música y cualquier otro lenguaje, que es por imitación. Todos empezamos aprendiendo nuestros lenguajes imitando lo que escuchamos, pero luego empezamos poco a poco a introducir nuevos signos y un proceso de lectoescritura. Finalmente, queremos incitar la creatividad y la comunicación en los niños, porque esa es la función de un lenguaje y, por tanto, debe ser la función de la música. La primera gran cuestión es hacerlo como un lenguaje más. Eso significa a la vez que el proceso lectoescritor. Como sabéis, el proceso lectoescritor no se termina en educación infantil, sino que se realiza durante la primera etapa de la educación primaria. Pero es verdad que suele ser muy incentivado en el último ciclo de educación infantil. Es muy importante empezar esa incentivación porque es la que va a dar lugar a que luego nosotros hagamos un proceso lectoescritor verdaderamente definitivo y bien asentado. Esta estimulación consiste en empezar a asociar signos gráficos a un sonido determinado. Lo mismo que lo hacemos con las letras, lo mismo que lo hacemos con los números, lo mismo que lo hacemos con los colores, lo vamos a hacer con las notas de educación musical, con el lenguaje musical. Y finalmente tenemos, desde luego, una clarísima intención comunicativa y expresiva, porque, como insisto, el lenguaje musical tiene que ser para compartir la música con los demás. La progresión de contenidos empieza trabajando dicotomías en 3 años y empieza además separando en una primera etapa los elementos rítmicos y los elementos melódicos. Este tipo de aprendizaje hace que sea muy fácil realizar las asociaciones y las discriminaciones. En 3 años, en un segundo momento, aprenderemos a combinar los elementos rítmicos del lenguaje musical con los elementos melódicos. En 4 años introduciremos otros 2 sonidos y poco a poco tendremos el pentacordo y en 5 años tendremos otros 3 sonidos más y terminaremos haciendo toda la escala diatónica. El aprendizaje por descubrimiento se basa en la utilización, además, de unas buenas herramientas didácticas. La primera es discriminar los símbolos gráficos. Para ello utilizamos 2 estrategias que son la sílaba rítmica, que en su día creó Zoltán Kodály, y una asociación de colores tradicional que es el arco iris. Finalmente vamos a buscar cómo suena ese instrumento. Eso consiste en que nosotros no les decimos a los niños cómo suena una pieza musical, sino que incentivemos que busquen por sí mismos cómo suenan a través de esas asociaciones en un instrumento. El que nosotros solemos utilizar se llama metalonotas y es un xilófono con colores. Después les decimos que por favor se centren en escuchar con atención lo que está sonando cuando tocan, porque este paso de escucha atenta es importantísimo para realizar finalmente una interpretación vocal e instrumental, es decir, cantar mientras estamos tocando.
Y finalmente, nuestra última gran estrategia es fomentar la creatividad. Es decir, que nosotros decimos a los niños que desde el principio deben trabajar con elementos que sean ellos mismos los que crean, jugando con las notas, jugando con los timbres, jugando con los ritmos que están asociando y que están empezando a conocer. Ello hace que sientan que están aprendiendo con sus propias creaciones y por lo tanto sientan que es algo verdaderamente suyo. Además, tienen que descubrir cómo suena instrumentalmente y cantando, como ya hemos visto, y al hacerlo irán fijando y creando estructuras comprensibles. Y finalmente, sobre todo, la música nunca es para uno mismo. Debe ser, además, para compartirla con los otros, porque es mucho más divertido tocar y cantar con otros que hacerlo solito. Para ello trabajamos sobre todo con un sistema de preguntas y respuestas y incentivando muchísimo el respeto hacia la creación propia. Porque si esto se inicia cuando los niños tienen 3 años, después serán capaces de respetar, admirar y además tal vez dedicarse hacia la creación de sus propios elementos musicales. Muchísimas gracias. Espero haberos interesado en este proyecto de innovación docente de la Universidad de Valladolid y os invito a que nos contactéis bien en la página web que se ha creado dentro de la UVA, que se llama www.lemusica.sitios.uva.es, o bien en la Facultad de Educación. Estoy a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias.